buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de Photoshop donde vamos a hablar sobre el texto. El texto es una herramienta muy importante. En el tutorial de herramientas ya expliqué que se encontraba aquí, pero lo pasamos muy por alto. Ahora lo que vamos a hacer es explicar muchas de las posibilidades que ofrece a la hora de trabajar con un texto. Lo primero será crear un fondo nuevo. En Archivo, Nuevo, Píxeles 1200 y 675, aunque esto es en mi caso, dependerá de la resolución de la pantalla de cada uno. Profundidad 8 bits, color de fondo transparente y en el nombre pues ponéis texto, lo que os haga. Bueno, ya se nos ha creado la capa de fondo. Podremos empezar con el texto, pero vamos a crear un fondo colorido para que resalte más. Aquí vamos a darle una capa de ajuste de degradado. Si tenéis en mente el texto que vais a hacer, podréis elegir un fondo que conviene mejor. Si pinchamos en este desplegable podemos elegir entre todas las combinaciones de degradado. Y si pinchamos en esta rueda tenemos más combinaciones incluso. Por ejemplo, tono fotográfico, ok, y este. Ahora vamos a rasterizar la capa. De este modo podremos darle filtros. Venimos a filtro y elegimos el que queramos. Por ejemplo, puede ser cristalizar. Esto depende de lo que queramos. Otro filtro puede ser puntillista. Y ahora que tenemos un fondo cualquiera predeterminado, vamos a poner el texto. Como ya expliqué, el texto se encuentra aquí. Si mantenemos apretado podemos elegir entre texto horizontal o vertical. Vamos a poner un texto horizontal. Aquí tenemos el menú del texto. Podemos escoger una fuente. Este es el tamaño de fuente. El método de suavizado. La justificación. Y el color de la fuente. Una vez que lo tenemos según queramos, vamos a escribir nuestro texto. Otra cosa, a lo mejor hay gente que intenta escribir y ve que no puede escribir en minúsculas, solo en letras mayúsculas. Eso es porque tenemos una opción activada sin darnos cuenta. Tenemos que venir a Ventana, Carácter y seguramente tendremos esta opción activada. Si la desactivamos ya podremos escribir en minúsculas. Ahora ya tenemos nuestro texto creado, pero a lo mejor nos parece muy simple, muy soso. Entonces vamos a pasar ahora a definir este texto según lo que nos interese, sin depender de las especificaciones de una fuente. Para ello vamos a convertir el texto en una forma. Clic derecho en la capa de texto y convertir en forma. A lo mejor sale este mensaje, dando error. Eso es que tenemos otra opción activada y no nos hemos dado cuenta. Seleccionamos todo el texto, clic derecho y desactivamos esta opción de negrita falsa. Ahora sí podemos volver a darle clic derecho a la capa, convertir en forma y ya nos la ha convertido en forma. Ahora deja de ser un texto y se convierte en una sucesión de trazados, es decir, todo son trazados, ya no es un texto editable, ya no se puede escribir y podemos moldearlo según queramos. Si no os aparecen los trazados, seleccionáis la herramienta de selección de trazado y cubrís todo el texto y os aparecerá tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es editar todas las letras una a una con la herramienta de punto de ancla. La seleccionamos y si queremos mover solo un vértice, arrastramos y soltamos solo en el vértice. Y manteniendo pulsado control, pinchamos y arrastramos hasta donde queramos. De esta forma, ese vértice cambia, según nuestro gusto. De esta forma no tenemos ningún tipo de límites y podemos crear nuestra propia fuente de letra.
Una vez que tengamos el texto según queramos, vamos a rasterizar la capa. Clic derecho en la capa de texto y rasterizar capa. De esta forma podemos seguir mejorando el texto. Por ejemplo, clic derecho, opciones de fusión. Y aquí podemos elegir entre multitud de efectos. Por ejemplo, bisel y relieve. Vamos a darle un valor. Y le vamos dando diferentes efectos hasta que nos guste el resultado. Después, OK. Ahora, por ejemplo, también podemos darle efectos de luz. Con la capa de texto seleccionada, creamos una nueva capa. Vamos a prepararnos la herramienta del lazo con esta opción de aquí activada. Muy importante, si no, no aparecerá el efecto. Vamos a mantener pulsado control y vamos a pinchar en la capa del texto. Ahora se ha seleccionado la capa del texto, pero seguimos en la capa 1. Vamos a darle trazo donde queremos que aparezca la luz. Y volvemos al principio. Lo que se ha hecho es interseccionar la parte seleccionada del texto con la parte que hemos seleccionado de la capa. Y ahora la vamos a llenar con un color blanco. Ahora solo tenemos que bajarle la opacidad. Así está bien. Y deseleccionamos con control D. Ahora parece que tenga un brillo en la parte superior. Ahora vamos a unir las capas de texto que tenemos, es decir, esta y esta, con Shift mantenido y Control E para fusionar. Se han unido las dos en la misma capa. También podemos darle una sombra al texto para dar una sensación de profundidad. Para ello primero convertimos la capa en un objeto inteligente. Ahora creamos una capa nueva. Ahora control clic en la imagen de la capa del texto, vamos a la nueva capa y la vamos a rellenar de negro. Para eso edición, rellenar y usar un color negro. OK. Ahora le damos un filtro de desenfoque de movimiento. Así. Y le vamos a bajar la opacidad. Ahora podemos moverlo. Aquí, por ejemplo, deseleccionamos con control D y ya tenemos la sombra de fondo. Ya tendríamos nuestro texto personalizado. Ahora vamos a pasar a otra modalidad de texto en Photoshop, que es el texto en 3 dimensiones. Lo mismo, para crear un fondo, esta vez voy a crear un fondo distinto. Y ahora ya tenemos nuestro fondo. Vamos a escribir un texto de forma normal, con el color frontal blanco, igual que antes. Voy a cambiar la fuente a... esta. Ahora vamos a seleccionar el texto y vamos a pinchar en este botón de aquí, donde hay un 3D. Convertimos los colores del documento en espacio de trabajo
Y ahora nuestro texto se ha convertido en 3D y toda el área de trabajo ha pasado al área de trabajo en 3D. Aquí tenemos el panel de 3D y este recuadro de aquí nos muestra las diferentes vistas del texto. Podemos pinchar aquí para escoger la vista cenital, de perfil, vamos a verlo de frente y podemos mover. Ahora si pinchamos en cualquier lugar de la imagen y movemos, podemos cambiar el texto a la perspectiva que más nos convenga. Por ejemplo, así. Aquí podemos elegir distintas propiedades y podemos navegar por aquí para cambiar el texto según nos convenga. Podemos darle perspectiva, la profundidad. Si pasamos a la siguiente pestaña, podemos darle otras opciones distintas. Sobre este eje podemos acercar y alejar, profundidad de extrusión, es decir, el borde. Podemos ajustarlo como queramos, podemos darle una escala. Lo mismo, aquí podemos torcer, aunque si nos pasamos quedará un poco raro. Podemos estrechar y expandir. Podemos darle un bisel, distintas configuraciones predeterminadas. Y lo mismo con toda la cantidad de opciones que se encuentran en estas paletas. Tampoco voy a ir explicándolas todas porque un poco lo que está guay es ir probando cada uno, ir descubriéndolo a su ritmo. Eso sí, la iluminación sí que es importante. La iluminación es esta bombilla de aquí. Pinchamos y se nos abre el panel de iluminación, con el que podemos darle luces y sombras al texto. Aunque con el fondo que tengo no se va a apreciar mucho. El caso es que tenemos este foco, como si de un sol se tratase, y esta es su trayectoria, que es hacia donde apuntará la luz. Podemos pinchar y arrastrar. Aquí tenemos distintos tipos de luces preestablecidas, frías, luces carnaval, luces fuertes. Podemos cambiar según el que queramos. Y aquí lo mismo, podemos darle sombra, aunque ya digo que con este fondo no se va a ver mucho. E ir probando todas las posibilidades que ofrecen los textos en 3 dimensiones. Una vez hayamos acabado de modificar el texto y lo tengamos tal cual lo queremos, nos vamos aquí a capas y en la capa de texto clic derecho y rasterizar 3D. De esta forma tendríamos nuestro texto en 3 dimensiones acabado. En el tutorial de hoy hemos visto cómo crear nuestro propio texto personalizado y cómo hacer textos en 3 dimensiones. Y estos son unos de los ejemplos de las muchas cosas que se pueden hacer con los textos en Photoshop. Si tenéis alguna petición, como puede ser un texto con diferentes efectos, como por ejemplo fuego, cualquier otro efecto, ponedlo en los comentarios y lo tendremos muy en cuenta. Recordad que también podéis contactar con Autodiseño con el correo que se encuentra en la descripción. Muchas gracias y hasta luego.